Introducción al crecimiento de las plantas. La vida independiente de una planta superior comienza en el momento en que una semilla germina. Las semillas son los órganos elaborados por la reproducción de las plantas adultas. Tienen la posibilidad de ser transportadas a distancia de donde son producidas, ya sea por el viento, el agua y los animales de diseminación, para generar nuevas plantas en otros sitios. La gran mayoría de las semillas pueden permanecer en un estado de respiración reducido a prácticamente suspendida, interrupción del crecimiento y parcial deshidratación, por un tiempo más o menos largo, latencia o letargo, hasta que las condiciones externas son adecuadas para la iniciación del crecimiento de la nueva planta. Si estudiamos cuidadosamente la anatomía de una semilla, nos daremos cuenta que consiste esencialmente en una pequeña planta encapsulada dentro de una cubierta más o menos resistente y provista de los alimentos orgánicos necesarios para comenzar a crecer. Generalmente son almidones o grasas y proteínas. La gran mayoría de las semillas contienen muy poca agua, así que necesitan un medio externo húmedo para hidratarse y aumentar de volumen antes de que se inicie la germinación. Las semillas de diferentes plantas varían en forma, tamaño y anatomía interna, pero, en esencia, lo más importante es que en todas se haya contenida una pequeña plantita que es el embrión de una futura planta. A veces, el embrión es solo un conjunto de células sin forma definida aún en las semillas más pequeñas, pero, en la mayoría de los casos, el embrión muestra ya las primeras partes de lo que será la futura planta, raíz, tallo y hojas en escala diminuta. Las células que forman el embrión de la semilla son pequeñas y tienen una forma que tiende a ser esférica o poliédrica, isodiamétrica. Tienen una cubierta externa, parecida a una cápsula, llamada pared celular, que es delgada y elástica. La pared celular es una estructura típica de las células vegetales, pues siempre la presentan, a diferencia de las células animales que por lo general son desnudas. Continuando con la descripción del proceso de germinación, este se inicia cuando el agua penetra al interior de las células embrionarias, que entonces aumentan de volumen y algunas comienzan a alargarse, perdiendo su forma isodiamétrica para adquirir una forma cilíndrica o prismática. El crecimiento de longitud que esto ocasiona en el embrión, hace que la raíz, posteriormente el tallo y en ocasiones las hojas embrionarias salgan de la semilla, o de lo que de ella queda, terminando así la germinación e iniciándose el crecimiento de la nueva planta de los dos medios que en adelante ocupará, el suelo y el aire. Otras células de las plantas sufren sus principales modificaciones en la pared celular, transformándose en vasos, fibras o células de resistencia, que efectúan su función cuando están ya muertas, porque su trabajo es puramente mecánico. La madera o leño de los árboles está formada por este tipo de células. Así podemos darnos cuenta que en un árbol grande la mayor parte del volumen está formado por leño y corteza, o sea, tejido muerto, pero que continúa funcionando para el transporte de agua y permitiendo a las partes verdes elevarse y sostenerse sobre el suelo. En los troncos de los árboles solo se mantiene viva una delgada capa de células indiferenciadas y de vasos de floema que se encuentra por debajo de la corteza. Esta capa da lugar a las células que habrán de transformarse en los componentes del leño y de la corteza, originándose en ella el crecimiento en grosor de un tronco o de una rama leñosa. Así tendremos que el centro de un tronco es mucho más viejo que su superficie, pues la capa de células meristemáticas está entre la corteza y el leño. El crecimiento de las plantas es un proceso cuya velocidad es muy variable en el mundo vivo. Hay plantas que alcanzan grandes tallas en corto tiempo y otras que se llevan muchos años en alcanzar su tamaño adulto, de manera que hay plantas que culminan su ciclo completo en meses, mientras que otras viven por siglos. Sin embargo, el proceso de crecimiento puede sintetizarse en la siguiente descripción de una planta generalizada. El tejido embrionario de una semilla está en su totalidad formado por células indiferenciadas que, por lo tanto, aún no adoptan su forma funcional. Cuando estas células comienzan a crecer y reproducirse durante la germinación, parte de las células formadas crece y se diferencia de acuerdo con la función que tendrán en la planta adulta, pero pequeños conglomerados de células se conservarán indiferenciados y retendrán su potencialidad multiplicativa. Estos conglomerados de células se encuentran en diversas partes de la planta en crecimiento, en las yemas de la punta del tallo, de las axilas de las hojas y de las ramas, a veces también en los bordes de las hojas y en la base del tallo, en la punta y en las axilas de las raíces. En los tejidos capaces de originar leño también existen formando delgadas capas bajo la corteza.
A partir de estos conglomerados se desarrolla el crecimiento del tallo, nuevas ramas, nuevas raíces, hojas, flores y frutos y, mientras se conserven vivos, la planta, en su conjunto, vivirá.